Buenas noches a todos. En nombre del doctor Axel Orozco, nuestro presidente de la asociación, su servidor, doctor Mario García, les doy la más cordial bienvenida a esta sesión ordinaria del mes de agosto. Como nuestros estatutos están marcados, el acta de la sesión anterior ya se mandó y en caso de que haya alguna modificación, pues nos hacen llegar por favor esas dudas. El tema de hoy es un tema bastante importante, es algo de la patología ocular que manejamos todos los días, para lo cual alguien sumamente especializado, un súper especialista aquí en Guadalajara, va a tener a cargo de coordinar esta sesión. Aunque tengo aquí su currículum, pues realmente creo que sobra hablar del doctor Juan Carlos Ochoa Tavares, quien es un médico egresado de la Facultad de Medicina, también en la misma Universidad de Guadalajara, realizó la especialidad de oftalmología, hizo su especialidad en córnea en el hospital para evitar la ceguera en México y actualmente pues, es el director de córnea atención especializada en Guadalajara. Es el responsable del programa de trasplante de córnea de la Clínica Santa Lucía aquí en Guadalajara y expresidente del Centro Mexicano de Córnea de Cirugía Refractiva, además de ser miembro fundador del Colegio Nacional de Investigación en Ciencias Visuales, que es el MARVO, un capítulo de la ARVO. Entonces, ya que es un tema bastante amplio en el que vamos a sacar bastante conocimiento de esto, voy a ceder el micrófono al doctor Juan Carlos Ochoa para coordinar la sesión. Al final de la sesión, pues daremos asuntos varios para seguir con el curso de este mes. Muchísimas gracias, doctor Mario. Muchas gracias al doctor Axel por permitirnos compartir con ustedes esta sesión. El tema, pues, ustedes lo vieron, le pusimos como nombre de Construyendo la enfermedad herpética ocular. La intención que queremos es compartir el conocimiento de esta patología desde una perspectiva diferente. Pretendemos verlo como si fuera una escultura de otro ángulo. Es la misma enfermedad, son los mismos pacientes, pero a veces las respuestas a las preguntas pueden ser diferentes. Y eso nos puede también ayudar a comprender mejor la evolución, la cronicidad, las comorbilidades que hacen que la imagen del herpes en la patología ocular sea tan diversa. De hecho, hay quien la ha comparado como el lupus y como otras enfermedades simuladoras en las que el diagnóstico a veces se hace muy tardío porque no se piensa en herpes. Recordemos simplemente que herpes no es herpes tipo 1 y tipo 2. Tenemos 7 u 8 familias de herpes en forma principal que nos pueden afectar. Y también recordemos que la enfermedad herpética, aunque sea ocular, es una enfermedad sistémica que también tiene implicaciones en otras partes del cuerpo. Entonces, es muy importante para nosotros dividir estas pinceladas de abordar esta patología tan extensa en un área clínica, en un área quirúrgica y en un área de frontera. Para el área clínica nos va a apoyar el doctor Juan Carlos Serna. Él es el profesor invitado de Aguascalientes. Él tiene una formación como oftalmólogo en el Instituto de Oftalmología Conde de la Valenciana. Hizo su fellowship en el Prasad Eye Institute en India. Es maestro en ciencias médicas por la Universidad Nacional Autónoma de México y es actualmente el presidente de la Asociación Mexicana de Banco de Ojos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y director del Instituto Láser Visión en Aguascalientes. Él nos compartirá la parte clínica, la parte de frontera, la parte de tecnología y de nuevas aproximaciones a esta patología. Nos la va a compartir el doctor Francisco Amparo, que es cirujano oftalmólogo, especialista en córnea, cirugía refractiva y tiene preparación muy sólida sobre cirugía de catarata, inmunología y hace una práctica privada tanto en México, Monterrey y en algunas ciudades de Estados Unidos. Él es consultor para empresas de innovación biomédica y ha trabajado como investigador y académico en Harvard, en el NIH
y en Northern University. Y bueno, tenemos un grupo de profesores muy selecto y sin más preámbulo vamos a iniciar las charlas. Le pido al doctor Serna que nos comparta su presentación. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, doctor Ochoa. Gracias al Colegio de Médicos Oftalmólogos de Jalisco, a su presidente, el doctor Axel, por la invitación. Es un placer para mí estar aquí, y al doctor Juan Carlos Ochoa por su amable invitación. Y como bien mencionaba el doctor Ochoa, pues la idea de la presentación cuando me la compartió es de construir. Quizá lo primero que hice fue volver a buscar en el diccionario qué significa deconstruir. Pues trataremos de hacer esta sesión lo más práctica y sólida para ustedes. Y yo voy a hablar sobre el tema de la clínica, hablando de herpes ocular. ¿Puedo ver la presentación? Sí, perfecto. Compartir pantalla. Está en modo presentación ya. ¿Ya se ve? Ok. Entonces, hablando específicamente de la parte clínica y a forma muy breve de introducción, porque sé que esto lo va a tocar con mucho más detenimiento el doctor Amparo. El herpes virus, recordar que es un virus formado de DNA de doble cadena. Recordar que los humanos tienen como único reservorio en el medio ambiente. Y hablando de la oftalmología, pues son varias de las familias de herpes que pueden afectar a los ojos. Vamos a hablar un poquito de ello más adelante. Recordar que es extremadamente frecuente, ¿no? Si nosotros hiciéramos estudios inmunológicos y de laboratorio en una población al azar, veríamos lo frecuente que es el herpes, sobre todo en nuestro medio, en México y en Latinoamérica. Entre 60 y 90% de la población en algunos escenarios ha sido expuesta, y se calcula que por arriba de los 60 años, aproximadamente el 100% de la población ya tiene cierto contacto con el virus del herpes. Existen ciertos estudios de epidemiología que definitivamente son importantes. Recalcar que pues no hay realmente una predilección por un género, una raza, una geografía, es decir, cualquier persona puede estar expuesta al herpes virus, pero definitivamente hay ciertos estudios de epidemiología que relacionan los estratos socioeconómicos, quizá un poquito de nivel medio bajo, con una mayor exposición al herpes virus. En el mundo, aproximadamente 10 millones de personas tienen enfermedad ocular relacionada con el herpes, y recordar que el día de hoy sigue siendo la enfermedad causal de ceguera corneal más importante en el mundo. Y en América Latina, en nuestros países, entre 70 y 300,000 casos nuevos por año se presentan en la consulta. La infección inicial generalmente tiene que ver con un contacto de mucosa con secreción de la saliva o secreción genital. La viabilidad del herpes virus simple generalmente es entre 2 y 8 horas. La importancia de lo que pues ahorita con esta pandemia se ha venido a recalcar más, el lavado de manos, el evitar contacto estrecho con personas que pudieran tener la infección. Y la latencia de este virus se mantiene en el ganglio trigémino. La incubación inicial generalmente es dentro de los 1 a los primeros 28 días. Y recordar que la infección inicial, la primoinfección, generalmente nosotros la vemos como una blefaroconjuntivitis unilateral. Podemos llegar a tener en la exploración algo de reacción folicular, linfadenopatía ipsilateral. Y pues en casos de desviación inmune puede llegar a dar incluso alteraciones bilaterales. Típicamente se pueden llegar a observar dendritas que pueden estar limitadas en el epitelio, eso no en todos los casos, sin involucro del estroma, y puede acompañarse en algunas ocasiones de síntomas de malestar general, orofaringitis. Recordar que entonces una gran cantidad de las pneumoinfecciones o infecciones iniciales pasan desapercibidas, pasan como asintomáticas o tienen un diagnóstico que no se coloca como un herpes virus. Muchas veces nosotros ya cuando detectamos al paciente, lo que estamos detectando pues es una reinfección, ¿no? Es una reexposición que ahorita lo vamos a platicar. La recurrencia como tal
pues aquí se puede presentar con una gama amplia de opciones clínicas, desde nuevamente una blefaroconjuntivitis, una blefaritis. A nivel del epitelio, ahorita vamos a hacer el desglose de cómo generalmente lo clasificamos. Podemos ver en dendritas, podemos ver úlceras geográficas, podemos ver involucro estromal, podemos ver incluso enfermedad más interna como endotelitis y trabeculitis o incluso iridociclitis. Por eso ahorita que hacíamos la presentación o la introducción del tema, decíamos que también es una real gran simuladora. Sabemos, aunque ya hay algunos estudios que han tratado de demostrar lo contrario, lo vemos en la clínica y en la práctica privada todos los días. Existen algunos detonadores, ¿no? O sea, el típico paciente que viene después de un proceso de estrés, después de que se enfermó, después de que tuvo algún proceso viral, que empezó con alguna enfermedad sistémica, algunos medicamentos. Estos clásicamente se han descrito como detonadores de la enfermedad o de la recurrencia. Entonces, la recurrencia ocular, sabemos lo frecuente que es en la enfermedad herpética. La frecuencia de una recurrencia número 1 se calcula aproximadamente en el 10% en el primer año, 23% a 2 años, y veamos que pues, realmente alguien que en algún momento tuvo herpes, si seguimos a ese paciente a lo largo de 20 años, pues una probabilidad muy alta de que en algún momento vaya a tener alguna recurrencia como tal. Y tras el ataque número 2, pues obviamente la recurrencia aumenta, es decir, esto va aumentando conforme a los niveles de reactivaciones o a los cuadros que se van presentando. La clasificación hay diversas, quizá esta es una de las más utilizadas, es a nivel de dónde está afectando el virus. Podemos verlo a nivel de infección epitelial, como vesículas, dendritas, formación de una úlcera geográfica, una úlcera marginal. Podemos tener cierta secuela neurotrófica, podemos tener afectación estromal, sea necrotizante o nivel inmune, podemos tener endotelitis como disiforme, difusa o lineal. Y es importante tener esto en mente porque realmente el herpes nos puede dar todas las afectaciones a nivel de la córnea y el segmento anterior que uno pueda imaginar. Uno quisiera muchas veces verlo así, ¿no? Obviamente, a lo mejor no que quisiéramos verlo así, pero que fuera tan evidente como que el cuadro clínico te grita que es herpes. Un paciente que tuvo un trasplante por un proceso infeccioso previo y pues llega a nuestro consultorio, lo teñimos con fluoresceína y vemos una dendrita clásica presente sobre toda la córnea. La realidad es que la gran mayoría de las veces los cuadros clínicos pueden incluso generar algo de inquietud y algo de como incomodidad en cuanto al diagnóstico. Recordar también, obviamente, la importancia de la exploración clínica y las tinciones. Por ello, ¿cuáles serían como claves importantes para el diagnóstico? La primera, pues, es la sospecha clínica, ¿no? Obviamente, el interrogatorio con el paciente, saber si el paciente ya tuvo como algún antecedente de algún cuadro, ya sea diagnosticado como herpes o como sospecha de herpes. Sensibilidad corneal, muchas veces nosotros llega nuestro paciente y lo primero que estamos haciendo ya es colocarle la gota de tetracaína. Realmente no es estimar la importancia de la sensibilidad corneal. Sabemos que no todos se manifiestan con una disminución importante, pero es un allegado al diagnóstico. Defectos epiteliales, ya que pues, la afectación epitelial es muy, muy frecuente. El beneficio de nuestras tinciones, quizá la más frecuente que utilizamos pues, es la fluoresceína, pero aquellos que manejamos rosa de Bengala, algunas otras tinciones pueden ser útiles. Y la morfología, es decir, la identificación de las úlceras características de herpes. Si desglosamos poco a poco algunas de ellas, pues obviamente se encuentran las alteraciones a nivel epitelial, quizá para dividirlas, pues la alteración dendrítica, la alteración geográfica, que pues, como su nombre lo dice, pues manifiesta características muy, muy clásicas en el patrón geográfico, y que esto obviamente nos habla de una progresión de las vesículas a dendritas. Y recordar que los bulbos terminales significan que se encuentran los virus vivos, ¿no? Es como característico de la enfermedad herpética. Podemos llegar a tener úlceras marginales que muchas veces podemos llegar a confundir con alteraciones por estafilococo. ¿Y qué tenemos actualmente disponible en cuanto a tratamiento? A lo mejor para no hablarles al azar, pues obviamente tratar de condensarles la información clínica más respaldada que tenemos actualmente, que es la revisión sistemática, ¿no? Los estudios clínicos aleatorizados. En esta revisión de Cochrane, de 1.535 estudios, se evaluaron 262 ensayos clínicos que incluyeron 5.872 ojos y uno de los cuadros de tratamiento que se describieron pues fue la debridación, ¿no? Existen múltiples estudios de muchísimas formas en las que se describe la debridación mecánica, debridación por crío, debridación por impresión, la termocauterización.
con todos los materiales que ustedes quieran imaginar. O sea, realmente no hay un consenso real de cómo hacer la debridación. Lo que recomiendan los estudios que respaldan esto, pues es obviamente no solamente debridar la zona de la úlcera, sino poder debridar zonas del epitelio alrededor que pudieran estar cargadas con infección de virus vivos y que pueden ayudar a disminuir la carga viral dentro de la superficie ocular. Realmente no existen, por lo mismo de que son estudios muy variados, no existen diferencias entre la curación de las distintas formas de debridación y los estudios existentes son difícilmente comparables. Se ha descrito que la debridación mecánica agregada con terapia antiviral pues parece acortar un poco el tiempo de recuperación. En ese sentido, ¿qué recomendaciones existen? Pues debridar al menos un radio adicional a aquel de la lesión. No se recomiendan queratitis estromales. Este es uno de los motivos principales porque pues esto genera inflamación. Ahí al final también coloco la posibilidad de nuevas recurrencias por inflamación estromal. Quizás eso es por alguno de los motivos por los cuales algunos de nosotros no la realizamos. Yo en lo personal no la realizo, pero bueno, creo que sería como un buen punto para discusión en la mesa al final. Sabemos que tenemos distintos antivirales. Clásicamente en el estudio HEDS, que ahorita voy a mencionarlo, por supuesto, la trifluoridina, pues en nuestro medio creo que lo más utilizado es el aciclovir. En algunos pacientes de mucha utilidad el valaciclovir, el famciclovir y el ganciclovir, que en nuevas presentaciones por algunos laboratorios ha venido también a ayudarnos mucho con el tratamiento de cuadros epiteliales. El tratamiento tópico en herpes simplex epitelial, se estudiaron 70 estudios clínicos aleatorizados, varios tipos de antivirales, y los estudios demuestran que estos antivirales tienen una efectividad similar en el tratamiento agudo. Se vio también que el ganciclovir, que actualmente lo tenemos disponible, es tan efectivo como el aciclovir, obviamente con cierta limitación por sesgos en los estudios. Y también se ha visto que un segundo antiviral, sea tópico o sea oral, pues no existe evidencia de que ayude un poco más al cuadro, ¿no? Entonces realmente un solo tratamiento con un antiviral único es más que suficiente para tratar estos pacientes. Respecto a los antivirales solares, pues obviamente el aciclovir es el caballo de batalla en el tratamiento. Se ha visto que tanto el aciclovir tópico como el oral, quizá en periodo corto sí es superior el tratamiento oral, pero se ha visto que después de la segunda semana de tratamiento es similar en la efectividad, tanto tópico como oral, obviamente hablando de los cuadros epiteliales. Por eso es importante mencionar que la combinación de tratamiento oral con tratamiento tópico no es más efectiva que solamente el tópico, ¿no? Entonces ahí la decisión la toma realmente el clínico de acuerdo a los beneficios que le podamos dar al paciente, si le queremos dejar nada más tópico oral, hablando específicamente de enfermedad epitelial. La neurotrófica es un tema aparte, obviamente, ahorita que mencioné, doctor Ochoa, también la parte quirúrgica, me imagino que vamos a tocar más del tema de enfermedad neurotrófica. Y la endotelitis, recordar, y esto es bien importante, recordar que es una manifestación inmunológica. Ahorita que desglosemos un poco más la parte autoinmune, la parte sistémica, recordar que el cuadro inflamatorio a nivel de la cámara anterior, a nivel de endotelitis, es una reacción inmunológica como tal. ¿Por qué es importante esto? Porque pues, si nosotros vemos una reacción de endotelitis o de idiociclitis, obviamente es parte básica el desinflamatorio, y ahorita lo vamos a ver cuando veamos desde que se describió en su momento el HEDS, lo importante que tiene que ver el cuadro de desinflamatorio. Y a nivel estromal, que quizá también es de lo más frecuente que vemos después del cuadro epitelial, recordar que el cuadro estromal es bastante frecuente. 2% de las que se presentan como primario, es decir, no todas las primoinsecciones son necesariamente blefaroconjuntivitis, y un gran porcentaje, entre el 20 y el 50% de las recurrencias, es decir, de las reactivaciones, son a nivel estromal. Existen distintos tipos, desde la queratitis estromal inmune y la queratitis estromal necrotizante, y recordar que esta es la que deja ciego al paciente. Esta es la que genera la necesidad en los pacientes en los que se forman cicatrices a nivel de la córnea, que puedan ser llevados o que tengan que ser llevados a un trasplante de córnea. Y la queratitis estromal necrotizante, afortunadamente, relativamente infrecuente, genera una invasión directa al estroma, y obviamente pues la clínica es radicalmente distinta, ¿no? Aquí vemos necrosis, vemos ulceración, vemos infiltrado inflamatorio, vemos adelgazamiento y puede llegar incluso a una perforación. Y aquí sí esto nos pone a sufrir porque también ahorita que describamos la parte quirúrgica, pues obviamente
es un rollo completamente distinto a una perforación de cualquier otra índole, ¿no? Vamos a discutir un poquito más de eso. Importante mencionarlo, ¿no? ¿Y por qué queremos evitar este tipo de situaciones a nivel de herpes? Porque sabemos que si de por sí la sobrevida de un trasplante de córnea en pacientes con antecedente de enfermedad herpética, si uno lo compara con otras etiologías, en la sobrevida a seguimiento tiende a ser un poco menor, esto obviamente es más limitado en pacientes con enfermedad activa y en pacientes que llegaron a una perforación corneal. Ya acercándome un poquito al final de la plática, no podemos hablar de herpes sin hablar del HEDS, ¿no? El Herpetic Eye Disease Study fue quizá de los estudios clínicos en la oftalmología que se enfocaron como en ensayos clínicos diversificados. Ya de ahí vinieron estudios de retina, de glaucoma, pero el HEDS es parte básica y todavía actualmente seguimos hablando de él por las enseñanzas que nos dejó. Fue diseñado para evaluar el efecto de la aciclovir a nivel de la queratitis estromal por herpes simple y se dividió en 5 ensayos clínicos. Les desgloso aquí las conclusiones de cada uno de ellos. El primer ensayo clínico fue para evaluar aciclovir oral para queratitis estromal. Y aquí recordamos que estos estudios se hicieron en Estados Unidos y gran parte de los estudios se hicieron con la trifluoridina. Es decir, ese fue como el antiviral que seleccionaron ellos para sus estudios. Aquí, en la comparación del uso de trifluoridina con tratamientos con esteroides en pacientes con enfermedad herpética estromal, compararon el adicional aciclovir oral con el placebo. O sea, aquí identificaron que realmente no existía beneficio en adicionar un segundo antiviral, en este caso de la trifluoridina. Acercándolo un poquito más a nuestro medio, pues realmente la conclusión sería que tratando a nuestro paciente con un antiviral oral, en este caso quizá el aciclovir es el más cercano a todos nosotros, es más que suficiente y no hay punto de comparación o mayor beneficio si agregamos un segundo antiviral oral. El segundo estudio se encargó de evaluar los esteroides tópicos para la queratitis herpética a nivel estromal. Es decir, aquí compararon el dejar placebo con dejar esteroide y obviamente hubo una gran diferencia mostrando que el esteroide sí redujo el riesgo de progresión en enfermedad estromal en comparación con placebo. El tercer estudio fue del uso de aciclovir para la manifestación más interna, para hidrociclitis. Desafortunadamente la muestra fue insuficiente, pero sí lograron ver que sí había una tendencia a la mejoría en pacientes en los que les dejaron tratamiento con antiviral oral. El cuarto estudio fue indicado para analizar aciclovir para prevenir enfermedad estromal en pacientes que tuvieron enfermedad epitelial. Es decir, si ya tuviste una enfermedad epitelial, ¿qué tanto beneficio tienes en que te deje un aciclovir oral para que no tengas una reactivación a nivel estromal? Y aquí realmente no hubo diferencia estadísticamente significativa en dejarlo o no. Y el último estudio fue el inicio del aciclovir para la profilaxis de recurrencia. Aquí lo que hicieron fue dejar el tratamiento con aciclovir 2 veces al día, como lo hacemos a manera de profilaxis, en compararla con placebo. Y sí hubo una diferencia estadísticamente significativa, mostrando en beneficio de dejar el aciclovir a nivel en dosis orales para pacientes en los que queremos evitar una recurrencia en comparación de no dejarlo, dejar placebo. Por lo tanto, ¿cuáles serían las conclusiones que nos deja el HEDS? Número 1, en queratitis estromal, el aciclovir oral, además de otro tipo de antiviral, en este caso la trifluoridina y esteroide tópico, no tiene beneficio, es decir, quedarnos con un solo medicamento oral. Los esteroides tópicos acortan el tiempo de resolución, es decir, posponer el tratamiento de esteroides no tiene efecto sobre la agudeza visual final. Si llega el paciente con cierto retardo, un poquito de retraso en el tratamiento, puedes iniciar esteroides tópicos. Para hidrociclitis, el aciclovir oral no tuvo un efecto estadísticamente significativo, pero sí hubo tendencia favorable, es decir, se recomienda. El aciclovir oral no previene la queratitis estromal en pacientes con enfermedad epitelial y la profilaxis a largo plazo sí reduce la tasa de recurrencias. Entonces, en resumen, pues, nosotros podemos ser capaces de identificar, obviamente, de acuerdo siempre a la clínica, los pacientes que podemos llegar a tratar solamente con tratamiento tópico, solamente con tratamiento oral, en aquellos pacientes que tienen afectación estromal o más interna, forzosamente agregar esteroides tópicos, el beneficio de poder escalar de un antiviral oral como el aciclovir a valaciclovir en pacientes que lo ameritan y el beneficio de poder dejar medicamento oral como profilaxis de recurrencia en pacientes de alto riesgo. Ya prácticamente para terminar, quiero dar 2 o 3 diapositivas
de un tema que me apasiona mucho, que es el cuadro infantil. O sea, recordemos que el herpes simple también lo vemos en niños. Y pues quizá aquí el cuadro clínico de un niño de 7 años tiene múltiples episodios de ojo rojo que lo han tratado como alergia, como blefaroconjuntivitis estafilocóxica, con múltiples tratamientos. Recordar que el herpes simple también puede afectar a nuestra población. Este es un tema que desde que yo estaba en la residencia me apasionó mucho. Empezamos a estudiar y vimos que curiosamente en nuestro medio es extremadamente frecuente. De hecho, los artículos que publicamos nosotros siguen siendo las series de pacientes más grandes que existen en el mundo de herpes virus en niños. ¿Y qué hay que destacar quizá en niños que pueda ser ligeramente diferente a los adultos? Número uno, es una enfermedad extremadamente recurrente. Si en adultos recurre mucho, si un niño tiene una enfermedad herpética, es casi un hecho que va a recurrir en algún momento. Por eso es la importancia de la profilaxis, incluso a largo plazo, con tratamiento oral en pacientes en los que diagnosticamos. Número dos, y esto es algo que nos enseñó también estudios de la doctora Catherine Colby de Boston, conforme el niño va creciendo, obviamente recordar que como cualquier medicamento, tienes que hacer ajustes a las dosis. Es decir, si tú detectas a un niño a sus 2 años, a sus 3 años, le inicias cierto tratamiento con antiviral, estamos hablando del beneficio de dejar ese paciente con tratamiento de profilaxis a largo plazo. Ese niño está creciendo y las dosificaciones tienen que cambiar para poder evitar recurrencia en estos pacientes. Y obviamente, pues la importancia de que en estos pacientes muchas veces los diagnosticamos tarde o los diagnosticamos mal, lo importante de la tasa de recurrencia que tienen estos pacientes y obviamente que en niños en los que se afecta la córnea, pues el riesgo mayor es la ambliopía y que el desarrollo visual no se dé en estos pacientes. También son pacientes que podemos llegar a tratar si llega a ser necesario con una queratoplastía para evitar una ambliopía y que si son pacientes en los cuales nosotros tratamos o prevenimos esos factores de riesgo, son pacientes que pueden llegar a tener un buen pronóstico. Finalizo dejándoles mis medios de contacto y va agradeciendo profundamente su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Una excelente charla y una muy buena pincelada de esta enfermedad tan compleja para entender todas las manifestaciones que simplemente ahorita nos referimos a la córnea, pero hay cuadros en la retina, hay cuadros en la piel, hay cuadros orbitarios, solo por hablar de los que están afectando, por ejemplo, la esfera ocular. Tampoco hicimos una gran explicación, una gran ampliación de lo que implica el herpes zóster. Es decir, realmente la enfermedad es bastante extensa y toca tomar en cuenta todas estas aristas, porque como vamos a verlo en el transcurso de mi charla, hay momentos en los que tenemos más de un tipo de herpes virus enfermando a nuestro paciente y eso hace que los tratamientos sean insuficientes. ¿Me pone mi presentación, por favor? ¿Es esta? Uh-huh. Muy bien. Entonces, hablamos de la idea de pensar en el herpes como un lenguaje, como un concepto, como una palabra. Y como bien decía el doctor Juan Carlos Serna, el concepto de inmiscuir la perspectiva de la deconstrucción es como tener un rompecabezas y que lo vamos a armar. Ciertamente es la misma imagen, son las mismas piezas, pero a veces colocamos una pieza primero y a veces colocamos otra pieza después. En ese orden de ideas, buscamos pensar de otra manera
el abordaje clínico, el abordaje quirúrgico y el abordaje de frontera de esta patología. Debo mencionar que no tengo ningún conflicto de interés que sirve pues la participación del contenido, y esta es la manera como yo estoy pensando en el tema quirúrgico en el paciente con herpes. O sea, no es una receta de cocina, sabemos, o sea, cada paciente es individual, pero de repente tomamos los libros y estamos viendo una perspectiva de magnitud de la lesión, de profundidad de la lesión, de comorbilidades tanto sistémicas como locales, de efectos o fracasos de tratamientos previos, y a veces nos falta ir un paso adelante, ¿no? Y esos pasos adelante están descritos como los puntos que estamos viendo principales, que son los que voy a desarrollar a lo largo de mi conversación, que es buscar evitar la progresión de la enfermedad herpética, tratar la neovascularización en las aristas que podamos intervenir, porque ya sabemos que nuestro paciente puede tener un escenario de empezar apenas a generar una inflamación. Entonces, si yo trato la inflamación, desde el momento en que estoy tratando la inflamación, ya estoy evitando a que se llegue al paso de la neovascularización. Si tengo un paciente con neurotrofia y lo trato adecuadamente, puedo evitar que se desarrollen esos neovasos. Si estoy preparando un paciente para queratoplastía penetrante, tengo que evitar que esos neovasos estén presentes o hacerlos fantasmas cuando menos, para que el riesgo de rechazo sea menor. En el tema o apartado que pongo como restablecer la superficie, pues me trato de referir no solamente a la resolución de las úlceras corneales que puedan afectar diversos niveles, sino también busco cómo plasmar la idea de regenerar el epitelio, porque es un gran desafío, es una enfermedad neurotrófica, es una enfermedad en donde tenemos los mecanismos que hacen que crezcan el epitelio abolidos. Y luego, a veces, el mismo paciente tiene un componente inflamatorio. Entonces no puedo usar antiinflamatorios esteroideos, que son los que me ayudan para eso. Pero entonces se mete el componente lítico y tenemos una queratitis necrotizante, etcétera. Eso es lo que estamos enfrentando cuando vemos pacientes con herpes. Entonces, cuando este problema avanza y tenemos una perforación inminente o ya tenemos el paciente con una perforación, pues tenemos que actuar. Tenemos que actuar porque tenemos 3 niveles de resolución. El primero es la enfermedad aguda, llámese defecto epitelial, llámese perforación, llámese infección. El segundo es la estabilización del paciente, el mantener la integridad del ojo, y el último que discuto es la rehabilitación visual. Y todos estos niveles son muy importantes porque independientemente de la connotación recurrente, de la connotación de que cada vez que pasa algo con mi paciente, el paciente está peor. O sea, eso lo tenemos que como dejar dentro de nuestra cabeza. O sea, el hecho de que evitemos una recurrencia es el hecho de evitar que se desarrolle la historia natural de la enfermedad en el paciente. Y eso nos va a ayudar a que logremos tener menos pacientes complicados en el transcurso del tiempo. Y hay pacientes que se nos van de las manos, como algunos que les voy a mostrar. En esta imagen les estoy mostrando aquí una imagen de lámpara de hendidura, en donde estamos viendo aquí como una alteración de la transparencia del estroma, pero luego cuando nos vamos al corte de hendidura, vemos que esa alteración se mantiene en la parte de atrás como si hubiera una línea de demarcación. Es un paciente que se hizo LASIK y que después de LASIK generó un cuadro de queratitis estromal no necrotizante, pero como tuvo un corte de LASIK, ahí estaba interrumpida la inervación, entonces el flap no se afecta. Así de interesante y así de apasionante y así de diversa puede ser la imagen que nosotros observemos ante un paciente con herpes. Desde el diagnóstico, como bien nos decía el doctor Juan Carlos Serna, tenemos también ese gran desafío, porque a veces una queratitis ulcerativa periférica puede asemejarse a una actividad herpética necrotizante. Entonces tenemos que
ver a nuestro paciente en forma integral y también saber reconocer cuando este caso es de tipo autoinmune o cuando es de tipo viral infeccioso, en donde lo más común podrá ser el herpes. Muchas veces los cuadros inflamatorios estromales como la queratitis numular o alguna queratitis inflamatoria más difusa, si no llevamos el debido cuidado tópico, médico, sistémico, pues nos van a evolucionar hacia queratitis necrotizantes. Entonces tenemos que poner atención en esta clase de manifestaciones porque ahí es donde nosotros vamos a intervenir precisamente para evitar la progresión. Otro escenario es, como les expresaba hace un momento, cuando tenemos pacientes que por su constitución, por su seguimiento, por su reticencia al éxito del tratamiento, están haciendo cuadros repetitivos. Recordemos que la enfermedad neurotrófica va afectando la inervación corneal y que muchas veces esta no se recupera. Y un segundo episodio afecta no solamente de manera más profunda la inervación que existe en esa zona, sino que también la extensión. Inclusive con los usos de los estesiómetros y las búsquedas clínicas de este signo, también se puede delimitar cómo va cambiando y evolucionando el tamaño de una úlcera neurotrófica. En este caso, la paciente desarrolló por varios años cuadros repetitivos y un día simplemente llegó perforada. ¿Sí? Y son pacientes que están en el consultorio, que están yendo a sus seguimientos, pero nos está haciendo falta algo, porque no logramos prevenir estas recurrencias, entonces hay que echar mano de un parche escleral en este caso. También en un contexto de tratamiento de la neovascularización, muchas veces cuando el problema es inflamatorio y no hay esa presencia de los vasos, los esteroides son de gran ayuda. También podemos echar mano de otros recursos que mencionaré a continuación, pero sobre todo entender que es una respuesta natural de nuestro organismo para defendernos del ataque de la infección, del complejo inmunológico y de las manifestaciones herpéticas en la córnea. Entonces, los vasos también, aparte de generarnos opacidad de medios, nos hacen que se depositen lípidos y generan queratopatías lipídicas como las que están observando ustedes aquí en esta evolución y que, bueno, también a veces necesitan otra clase de tratamiento. En un tema ya más terapéutico, quirúrgico, ¿sí? Pues tenemos, aparte de los esteroides, medicamentos como el bevacizumab, ¿sí? Que son anticuerpos monoclonales contra los factores de crecimiento vascular endotelial, en donde podemos tener, después de su aplicación tópica, una reversión de la vascularización, como es lo que estamos viendo en estas fotografías, en donde está presente los cambios vasculares y después del tratamiento se ven ya vasos fantasmas o ya la ausencia de los mismos, o desde hace varios años contábamos con el uso de la terapia fotodinámica con betaporfina. Y bueno, hay que reconocer que este recurso fue muy socorrido. Hay una buena publicación del Centro Médico Nacional de Occidente en relación al uso de la terapia fotodinámica para el tratamiento de los neovasos. Por supuesto que los neovasos pueden revascularizarse y se busca que el paciente que se lleve a esta clase de tratamiento pues pronto vaya a tener un trasplante para que el área neurotrófica y el área afectada sea menor y que pueda ser más provechoso el tratamiento porque ya la recurrencia va a ser menor y que también tengamos una menor incidencia de rechazos. Cuando ya el defecto epitelial está presente, es un defecto epitelial que no lo pudimos manejar con nuestros lubricantes, con los lubricantes epitelizantes que tenemos, con los recursos tópicos como puede ser el uso de suero autólogo o el uso de insulina. Necesitamos echar mano de la membrana amniótica. La membrana amniótica nos va a proveer de elementos antiinflamatorios, de elementos de factores de crecimiento y también de una integración hacia la superficie que hace como un tipo de
de andamiaje para permitir que el epitelio crezca. Y en esta fotografía pues les mostramos precisamente el caso de una lesión reticente a la que se le puso su membrana amniótica. Aquí está sostenida con un surgete continuo y que ayudó a resolver ese cuadro. Pero hay cuadros mucho más intensos. Hay cuadros de queratitis complicadas que se sobreinfectan, que generan una queratolisis muy grande. En la mesa de discusión vamos a hablar de cómo tanto en esta patología como en las autoinmunes también tenemos otra clase de recursos para evitar esta clase de queratolisis, y aquí se indican los tratamientos con membrana amniótica multicapa. Se ponen hasta 3 o 5 capas de membrana amniótica y se logra una estabilización del ojo. Y aquí quiero dedicar unos segundos a mencionar esto. Nosotros como oftalmólogos podemos llegar a perder un poco de sensibilidad. Podemos decir, es que ese ojo está hecho pomada, es que ese ojito ya no va a ser útil, es que ese ojito a lo mejor ya no va a ver. A ver, detengámonos un momento y pongámonos en el lugar del paciente. O sea, para el paciente es muy importante conservar su ojo. Para el paciente es muy importante tener la oportunidad de sanarse y de no estar mutilado. Y también nosotros vemos al paso del tiempo cambios en la tecnología, mejoras en los procedimientos quirúrgicos que nos pueden permitir darle oportunidad a esta clase de ojos. Entonces, tenemos que tener la conciencia de todos estos recursos para salvar estos ojos y en su momento poderles ofrecer algo. Y precisamente la imagen que les mostré anteriormente, y es algo que quiero llevar a la mesa de discusión, es de un paciente que tenía una infección de 3 virus herpes activos al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Entonces a veces esto se vuelve complejo porque no estamos adelante de la enfermedad, no estamos un paso adelante, estamos un paso atrás, y es algo que nos está haciendo falta. Cuando no logramos éxito terapéutico es que algo estamos haciendo mal, es que es algo que no estamos tomando en cuenta, y tenemos que hacer ese ejercicio de autocrítica para poder actuar pronto. Es un caso similar al que les estoy mostrando a continuación. Esta es una paciente de 17 años que llega al consultorio en su primera cita, como en la imagen que están viendo aquí a su izquierda, en donde tenemos un cambio inflamatorio muy prominente. La foto es buena, pero como esto estaba tan inflamado, tiene un defecto epitelial tan grande y tiene estas cicatrices que habla de eventos previos, que nos da a pensar en una escleroqueratitis periférica, y que después de una buena anamnesis no nos da datos de ser de índole autoinmune, nos hace pensar entonces en herpes. Y empezamos un tratamiento médico, y con puro tratamiento médico a la semana y media ya vemos este cambio, ¿no? Pero resulta que la paciente tiene actividad de 4 virus, de 3 virus herpes. Y lo más interesante y el mensaje que quiero que nos llevemos de esta imagen es que tiene varicela zoster, tiene Epstein-Barr, tiene citomegalovirus, pero no tiene herpes tipo 1 y no tiene herpes tipo 2, que son los que de rutina de repente, si queremos investigar, son los que nos ponemos a buscar. Entonces, hay que pensar en esto. Y tiene IgM activo en 2 de ellos. Quiere decir que hay una enfermedad activa reciente, no son anticuerpos de memoria solamente. Entonces, ciertamente, a veces la serología, por la alta prevalencia, se le da un poquito de lado, pero también al revés, tenemos que pensar en las implicaciones sistémicas que estas infecciones tienen, las relaciones que tienen con la formación de algunos tumores, de algunos linfomas, de algunas enfermedades del sistema nervioso central, que la coexistencia con esta clase de enfermedades hacen que la morbimortalidad de los pacientes cambie. Así como cuando nosotros de cajoncito sabemos de que un paciente con una enfermedad autoinmune tipo artritis reumatoide o cualquier otra vasculitis no es atendida, sabemos que su capacidad de tener una sobrevida mayor a 5 años está disminuida si no está tratada. Eso mismo pasa con estos pacientes. Entonces tenemos que ponerles atención. Cuando tenemos el problema de neurotrofia, es indispensable que la superficie ocular se mantenga lubricada.
y se vuelve un desafío porque luego hay un ojo seco, luego ponemos un lente de contacto, luego el lente de contacto o el paciente por la naturaleza del ojo seco lo bota o simplemente no es suficiente para mantener la superficie lubricada o se nos infecta. Entonces, la tarsorrafia realmente nos ayuda demasiado. Hay que pensar en ella. Cuando el defecto es muy grande, podemos hacer una tarsorrafia temporal, como la que estoy mostrando en la foto del lado izquierdo. Y si vemos que el defecto se resuelve, podemos hacer una tarsorrafia definitiva en donde esto se convierta en la estabilidad de esa superficie corneal. Y no tan recientemente, pero sí con mayor auge cada vez, ya se está haciendo un procedimiento que se llama neurotización, ¿sí? Estamos llevando nervios de la porción supraorbitaria del ojo contralateral a la superficie subconjuntival paralimbar del ojo enfermo, de tal suerte que pasamos estos nervios por debajo de la piel hasta esta zona y llevamos inervación que no está afectada por el virus herpes y nos ayuda a controlar estos cuadros de neurotrofia tan cegueros y asegurar que ese ojito siga funcionando. Tenemos que tomar en cuenta también que ya entrando en un terreno de perforaciones oculares, pues tenemos una gama amplia de recursos, desde el tema de hacer un sello con cenacrilato, en donde las claves principales van a ser que el paciente no esté infectado, que cuando hagamos la aplicación de cenacrilato hagamos una perfecta debilidación del tejido queratolítico y del epitelio. De nada sirve hacer un sello cuando hay epitelio, porque el cenacrilato se va a pegar al epitelio y se va a despegar. Necesitamos quitar el epitelio perfectamente y usar una cantidad muy reducida para no generar un plastrón que al rato genere sensación de cuerpo extraño y que el mismo párpado esté moviendo ese parche y termine por quitarlo. Y generalmente se sobrecubre de un lente de contacto cuando ya está seco. Inclusive se le puede aplicar una capa de celofán por encima para regularizar esa parte. Esa es como la técnica correcta que está descrita en el artículo que les estoy citando. Si tenemos una perforación pequeña y nos da oportunidad de sellarla con un punto, pero sabemos que es un aspecto neurotrófico, es importante llevar elementos reparadores como un recubrimiento conjuntival. Esta mini recubrimiento conjuntival que deja expuesto el eje visual fue una gran solución para este paciente que ya se había sometido a trasplante por haber padecido de un cuadro herpético y permitió que tanto su trasplante y como la sobrevida de su calidad visual prevalecieran, y tenemos que tener presente este recurso. Cuando el defecto es un poco más grande y no podemos sellarlo con un punto de sutura, podemos echar mano de un trasplante laminar, como lo mencionaba el doctor Juan Carlos Serna. Y aquí tenemos la ventaja de que hacemos una buena derivación, el injerto se integra y no estamos desplazando conjuntiva. Recordemos que si tenemos una perforación mayor de 2 milímetros, el resolverla con un recubrimiento conjuntival a veces puede resultar en que creemos una ampolla filtrante y no estemos resolviendo nada. ¿Por qué? Porque ese espacio sigue filtrando humor acuoso y tenemos un ojo con hipotonía, tenemos una ampolla filtrante, podemos tener maculopatía por hipotonía, podemos tener desprendimiento seroso de la retina y de la coroides. Entonces, tomar en cuenta qué recurso voy a usar de acuerdo al diagnóstico que estoy atendiendo. Y sobre todo no perder de vista que nuestro último fin va a ser llegar a lograr una rehabilitación visual. Muchas personas piensan que al hacerse un recubrimiento conjuntival, pues ya se altera la anatomía y ahí se quedó la cosa. El recubrimiento conjuntival, una vez que cumple su función de haber estabilizado una córnea delgada que tiene una perforación inminente y que enfría el cuadro, literalmente, o sea, podemos hacer aquí una conjuntivoplastía, cortamos aquí y podemos
hacer un trasplante de córnea con estos resultados. Entonces, ese es el objetivo. El recubrimiento conjuntival no es para siempre en todos los casos. Podemos ir un paso más allá y lograr buscar rehabilitación visual, como en el caso de lesiones centrales, donde hay queratopatías lipídicas, donde podemos controlar la enfermedad herpética sistémica, que se va a definir como un paciente que no tiene recaídas en un plazo mayor a 6 meses sin tratamiento, y una vez llegando a eso, tratamos las neovascularizaciones, pues podemos tener trasplantes con estos resultados. Y pongo esta fotografía aquí porque es un caso muy, muy interesante en donde el paciente estaba generando depósitos retroqueráticos en grasa de carnero y nos hacía pensar en un rechazo corneal por sí mismo. Y le estábamos dando tratamiento para rechazo y no respondía. Y lo que tenía era una reactivación de una endotelitis herpética. En cuanto se le dio tratamiento para herpes, el cuadro de rechazo y el cuadro de endotelitis remitió. Entonces, esta es una de esas caras, de esos matices del herpes que a veces son poco conocidos y que lo podemos compartir ahorita para que los mantengamos presentes, ¿no? Y dentro de estos recursos visuales, por último, también se puede recurrir a las queratoprótesis. Sabemos que a veces el paciente con herpes lleva un segundo o un tercer trasplante y por sus condiciones tanto de deficiencia de limbo, de neovascularización, de falta de lubricación, pues ya no es como candidato a otro trasplante más. Podemos hacer un trasplante, perdón, una queratoprótesis, en este caso es una queratoprótesis, una K-Pro, en donde en la imagen inicial estamos mostrando al paciente en la forma prequirúrgica, es el señor Edward Patrick, Juan Carlos. Entonces, acá pues ese es el posoperatorio a una semana y aquí tenemos un OCT con la forma y la anatomía que toma la queratoprótesis. Aquí en la mesa redonda el doctor Serna nos podrá compartir un poco más sobre los detalles de esta técnica, ya que él es experto en ella. Y bueno, es un paciente que está viendo 20/40 y tiene 2 años viendo 20/40. Es una imagen un poquito más grande de la queratoprótesis, en donde estamos viendo cómo se usa un botón corneal para sostener a la queratoprótesis. Aquí este es el espacio de la luz de la parte óptica de la misma. Lo que se ve por arribita pues es como un lentito de contacto de vendaje que está cubriéndolo. Y bueno, estos son los antecedentes de la K-Pro, que es la queratoprótesis de Dolman, que se desarrolla en Boston y que también ayudó mucho a pacientitos con herpes a tener una calidad y un pronóstico visual más alargado. Aprecio mucho la atención que han prestado a mi charla y cedo la palabra al doctor Amparo, que nos va a conversar sobre los temas de frontera en la terapéutica herpética ocular. Muchas gracias.
Buenas noches. Gracias al doctor Juan Carlos, al Colegio de Oftalmólogos de Jalisco por la invitación. Para no perder tiempo, porque veo que vamos atrasados, vamos a iniciar con esta charla que a mí me pidió el doctor Juan Carlos y me dice, pues vamos a dar algo innovador, algo más interesante de lo que venimos repitiendo. Me puso la tarea muy difícil, entonces me voy a enfocar solo en el herpes simple. Y es el más importante porque es el que tenemos con más frecuencia, el más común y del que sabemos más, del que hemos estudiado más. Y es muy interesante ver la inmunología de este bicho, ¿no? A partir de ahí podemos ver otros virus de la familia herpes, pero lo que quiero aquí es darles una idea de la complejidad que hay detrás de la adaptación de este virus para infectar al ojo humano y afortunadamente todo lo que hemos estado aprendiendo en los últimos años que nos da una oportunidad de ver la luz al final del túnel. Entonces, las primeras diapositivas son para mí las más importantes porque es recordarnos que normalmente cuando vemos a un paciente con infección, con clínica de herpética o de superficie ocular, inflamación, lo más seguro, si es que es herpes, aunque todavía no hayamos hecho el diagnóstico, es que sea una reactivación. Normalmente no vemos, normalmente pasa desapercibida la infección inicial. Es importante recordar que casi siempre es unilateral, o sea, vamos a verlo en un ojo, si lo vemos en ambos ojos, lo más probable es que no sea herpes. Sin embargo, cuando vemos un ojo rojo, que no sabemos, que no vemos la causa claramente, que no sabemos si podemos estar frente a una infección de este tipo, siempre tenemos que pensar que es herpes. ¿Por qué? Porque el herpes es la infección más común, es la primera causa de ceguera en el mundo desarrollado. Si estamos en ciudades, es lo más común, entonces asumamos que estar en una ciudad, en un país desarrollado, el herpes siempre tiene que ser parte de nuestra diagnóstico diferencial. El principal problema, y es en lo que me voy a enfocar más porque ya los doctores han hablado de la clínica, de lo más común, es la reinfección. El herpes simple es un problema inmunológico. Realmente, una vez que entra, una vez que se pone latente en el ganglio trigémino, va a estar ahí toda la vida. Y con lo que vamos a batallar, con lo que vamos a tener más problemas va a ser con la inmunología de este virus. Para fines prácticos, todo mundo, por lo menos así es como debemos pensar, o es la opinión que tengo yo, todo el mundo está infectado o ha estado expuesto a este virus. Sobre todo si estamos frente a un paciente con una manifestación clínica inflamatoria en la superficie ocular. Entonces, siempre pensar que este paciente tiene latencia en su ganglio trigémino y que podría estar dando esa expresión. Como ya les decía, la mayoría de las veces es unilateral. Hay muchos reportes desde que el 1% puede ser bilateral hasta el 12%, pero si vemos esta estadística, el 88% son unilaterales. Entonces, la clave aquí es si estamos frente a una reactivación inmunológica de un virus que fue latente y que ahora se está expresando, es ¿por qué lo hace? Como si es la primera vez que este paciente cree que tiene este problema, porque muchos de ellos no relacionaron a una infección, a una inflamación, el episodio primario. Entonces, muchas veces vienen con nosotros y nos dicen que es la primera vez. Acuérdense, la mayoría de las veces es una infección retrógrada, es una infección que empezó en el labio y que de ahí se fue al ganglio y que eventualmente por una reactivación se reactiva en el ojo. Entonces, siempre pensar en este caso que es una reactivación. ¿Y cuáles son las causas más comunes? Y hay que tenerlas muy en cuenta cuando le preguntamos a nuestro paciente qué hizo en los últimos días. Traumas, estrés, y cuando hablamos de estrés hablamos de cualquier tipo de estrés. Puede ser un estrés psicológico, pero también puede ser un estrés físico, fiebre, exposición prolongada al sol o quemaduras, por ejemplo, gente que estuvo en la playa, gente que estuvo trabajando mucho tiempo en el sol, enfermedades agudas que desequilibran el metabolismo, que hacen que, aunque no sean infecciones,
son enfermedades inflamatorias que pueden reactivar el herpes, que antes de eso había estado sumamente controlado por el sistema inmunológico. Normalmente, cuando tenemos herpes, la infección activa epitelial, de la que ya hablaron y no vamos a entrar en detalle, cuando hay una eliminación del virus de la replicación activa, el gran problema que tenemos, y muchas de las veces, todo lo que vemos, todas las secuelas a nivel corneal, son mediadas por células, por neutrófilos, por células inflamatorias del individuo que se han ido conociendo a este antígeno y que están listos para inflamarse en cualquier momento. Y claro, con la córnea siendo transparente, podemos tener grandes secuelas. Normalmente son células CD4-TH1, son células citotóxicas, son células extremadamente inflamatorias y neutrófilos que producen citoquinas proinflamatorias. Estas citoquinas pueden estar ahí por mucho tiempo, pueden estar recurriendo y están causando una inflamación crónica continua. Se requieren células presentadoras de antígeno. Las células presentadoras de antígeno, una vez que hacen priming al antígeno, van a estar estimulando las células TH1 y creando que siga habiendo inflamación, aunque no haya replicación viral. Recuerden, casi todos los tratamientos que tenemos, o todos los tratamientos, al menos los que están aceptados para el tratamiento del herpes virus, evitan la replicación. Sin embargo, el único armamentario que tenemos ahora mismo es los corticosteroides, algunos antiinflamatorios, pero realmente los tratamientos lo único que están evitando es la replicación viral. Entonces, se ha especulado que las células corneales imitadoras son las células las proteínas, perdón, corneales imitadoras, son proteínas que existen ahí y que aunque no esté el virus, comparten mucha anatomía o muchas cuestiones físicas con partículas virales y están haciendo esta reactivación de las células inmunes del huésped que están creando esta inflamación continua. También tenemos células no antígeno específicas y uno de los principales factores que crean inflamación y que crean deterioro, opacidad, es el interferón tipo 1. Muy rápido este esquema, no me voy a detener mucho en el esquema, pero vamos a ver que cuando nosotros tenemos una lesión corneal, estas células empiezan a secretar todos los factores proinflamatorios y hacen que los queratocitos, que son células que normalmente están durmiendo, que normalmente son células estructurales y son transparentes, se activen. Al activarse el queratocito, empieza a diferenciarse en fibroblastos y eso es lo que causa la opacidad. Entonces, pensar que hay inflamación que está activando esos queratocitos que están durmiendo y que son estructurales, es decir, el estroma, para decirlo en otras palabras, y que entonces una vez que esos queratocitos se vuelven activos, van a opacificarse. Estas son unas imágenes simplemente para demostrar cómo el herpes virus tiene dos proteínas principales con las que se une a la célula. Y esas proteínas son varias, pero la glicoproteína D y la glicoproteína B son las principales y se unen al receptor HBM de la célula y el receptor nectina. Estos son los puntos de entrada principales. Si lo queremos pensar de una manera simplificada, el herpes virus tiene la glicoproteína D, de entre muchas glicoproteínas, pero esa es la glicoproteína más importante que le permite juntarse a la célula. Y luego tenemos dos receptores, el HBM y el nectina 1. Allí es donde están la mayoría de los tratamientos actuales tratando de bloquear la adaptación, la entrada y la unión del virus a la célula. Pero en este esquema pueden ver claramente cómo realmente la cadena de interacción inmunológica entre el virus, el herpes virus y la inmunidad y la célula del huésped es inmensa. Todas estas partículas que ven o vías que ven en rojo en el esquema, y son muchísimas, son
vías que el virus ha ido mutando o que en donde es más eficiente a través de los años, a través de las décadas y con diversos estudios para tratar de burlar la adaptación del huésped a evitar esta inflamación, a evitar esta infección. Pero a la vez, todas estas vías son opciones para crear tratamientos desde el punto de vista inmunológico, desde el punto de vista edición genética, que nos puedan ayudar a bloquear alguna de sus vías principales. Pero bueno, en la que ha mejorado más el virus y su vía principal es la de la Infecting Cell Protein 0, que es la que ha logrado hacerlo un virus tan hábil en burlar las defensas del huésped. Y si vemos aquí, y solo me voy a parar en estas dos flechas, tenemos la interacción de la proteína infectante 0 y tenemos el ataque que hace a la IRF7. Este ataque lo hace porque el interferón beta es la principal forma de la célula de defenderse del virus. Entre más interferón beta haya, menos replicación viral hay. Sin embargo, el virus ha logrado atacar esta vía y es donde es más eficiente. Es algo muy superficial, pero ese esquema es muy gráfico para ver todas las opciones y todas las vías por las que se une el virus. Ahora, cada uno de esos pasos son opciones para poder atacar al virus. No nos vamos a detener en los tratamientos tradicionales porque sabemos que realmente son los antivirales, nos evitan la replicación. ¿Qué vamos a ver? Todos estos tratamientos que voy a mencionar ahora rápidamente están en fases de investigación e incluso algunos han sido aprobados para estudios en humanos. Los anticuerpos monoclonales que ya se están utilizando en artritis reumatoide, por ejemplo, son anticuerpos que están enfocados a atacar las citoquinas proinflamatorias, es decir, degradar las citoquinas proinflamatorias para que no tengamos que utilizar o en teoría no tuviésemos que utilizar corticosteroides. ¿Cuáles son los puntos que podrían ser más fáciles de atacar? Sería, como hablábamos, una antiglicoproteína D, que es la mejor forma del virus para unirse a la célula, anti-interleuquina 1. La interleuquina 1B es probablemente junto con la interleuquina alfa de las más tóxicas para la superficie ocular. Entonces, ya se utilizan anticuerpos monoclonales para evitar la presencia o para atacar la presencia de esa interleuquina. En este caso sería directamente en la superficie ocular. Se ha utilizado en superficie ocular para ojo seco, por ejemplo, y se utiliza actualmente y está disponible para enfermedades inflamatorias como artritis reumatoide. Y otra interleuquina que ha sido relacionada con la patogenicidad de la inflamación después de la infección por herpes virus es la interleuquina 17. La interleuquina 17 está muy relacionada con el síndrome de ojo seco. Entonces, es muy interesante ver que pacientes que tienen altos niveles de interleuquina 17 tienen mucha más inflamación y desarrollan mucho más enfermedad crónica que pacientes en los que no se ha encontrado interleuquina 17. Entonces, esto es interesante porque si sabemos que pacientes con ojo seco, con pacientes con inflamación crónica de la superficie ocular, tienen altos niveles de interleuquina, entonces es fácil hacer una conjetura de que quizá la interleuquina 1 producida por la infección crónica o por la autoinmunidad latente hacia el virus es más posible que dé problemas en pacientes que ya tienen otras enfermedades inflamatorias de la superficie ocular. Otra forma de atacar el virus es utilizando microRNAs, que son secuencias cortas de nucleótidos que lo que hacen es regular la expresión de genes. Entonces, lo que se intenta hacer con estas pequeñas partículas que se pueden diseñar, que son muy fáciles de manipular y de insertar, es crear una forma de dejarlas en la superficie ocular para que alteren la expresión de las proteínas MIR y que alteren la secuencia de oligonucleótidos. Un ejemplo de este, que ya está muy avanzado, es el microRNA 122, que se está testando ya en seres humanos para la hepatitis C. Los toll-like receptors son receptores que están en la superficie de la célula y que actúan como un puente. El virus se une ahí
y entonces causa una cascada inflamatoria. Entonces, lo que se intenta es, si uno estimula, si uno puede crear o con ingeniería estimuladores de los Toll-like receptors, en este caso el 2, que es el que está más ligado al herpes simple, lo que podemos hacer es incrementar la inmunidad innata al herpes. Cuando el herpes llega a la superficie ocular, entonces crear que esa superficie que no está acostumbrada a tener el herpes esté mucho más preparada y tenga una reacción mucho más agresiva. El problema que tiene es que si no se hace de manera calculada, puede crear una inflamación excesiva. Una de las razones para las que los estimuladores de los Toll-like receptors está siendo investigada es para disminuir la incidencia de novasos, que sabemos que a largo plazo son los que nos pueden dar mucho más problemas para rehabilitar, para trasplantar y para evitar que esa inflamación siga fluyendo a la superficie ocular. Otra forma que es no estimularlos de manera que la inmunidad innata esté más activa es lo contrario, disminuir la expresión de esos receptores y así disminuir la inflamación a nivel intracelular. Los aptámeros de ácidos nucleicos son glicoproteínas que son ácidos, son cadenas cortas de ácidos nucleicos que su función principal o para lo que se han estudiado en esta área es para inactivar la glicoproteína D, que si inactivamos esa glicoproteína tenemos mucho menos riesgo de que el virus siga infectando a las nuevas células. También se utiliza para inhibir la unión a los receptores que ya mencionamos, que son los dos principales receptores, HBM y nectina 1. Tienen muy poca toxicidad porque realmente se unen solo a los receptores y evitan que el virus, aunque esté ahí, pueda hacer algo antes de morirse. Si no infecta la célula, no puede reproducirse, y si no puede reproducirse, no va a haber más expresión de virus en la superficie. Son altamente efectivos, pero el problema que tienen es que al ser biológicos, al ser compuestos biológicos, pasa como con algunas de las vacunas. Su producción y su preservación, sobre todo, es muy complicada para llegar a un nivel comercial. Voy a mencionar algunos candidatos a tratamientos que están ya en ensayos clínicos. Por ejemplo, el BX795, que no es un análogo de nucleócidos como los antivirales comunes que tenemos, y su principal actividad es inhibir la fosforilación de la serina treonina proteinquinasa. Recordemos que el aciclovir, por ejemplo, y los demás análogos de nucleócidos actúan única y exclusivamente cuando hay fosforilación hacia dentro de la célula. Algo que me comentaba Juan Carlos el otro día, me decía, la gente tiene miedo a utilizar los análogos de nucleócidos por la toxicidad. Recordemos que son extremadamente tienen que fosforilarse hasta 3 veces. De hecho, el aciclovir se fosforila 3 veces. Y la fosforilación solo ocurre adentro de células que están infectadas. Entonces, la fosforilación es un mecanismo del virus para poderse reproducir y para poder infectar más células. Entonces, con este tratamiento lo que están intentando hacer los investigadores es inhibir la fosforilación y así prevenir la unión de la proteína de 4E y la traducción del virus. Son poco tóxicos. También existen los péptidos catiónicos, que son péptidos con altas cargas catiónicas, se unen a los viriones libres, bloquean el receptor 3O heparin sulfato. Aunque hemos mencionado el HBM y el nectina 1, el tercer receptor, que no es para nada tan importante, pero es el tercer receptor más importante, es el 3O heparin sulfato receptor. Entonces, el virus, cuando no puede unirse a uno, utiliza uno y otro. Entonces, aquí lo que se trata es de bloquear este receptor también de una manera biológica, con una señal biológica. Otra opción es bloquear la glicoproteína D y el mayor interés que hay en este tipo de área es que el paciente se pudiese poner este tipo de tratamientos para evitar reactivaciones. Es decir, son menos agresivos, son menos fuertes, pero lo que está tratando es que el virus
cuando se reactiva, no tenga forma de unirse a la célula o de activar los receptores. El OGT2115 es un inhibidor de la heparasa y que es necesaria para seccionar el heparansulfato, seccionarlo y facilitar la liberación del herpes en las células infectadas. No es un inhibidor de la replicación viral como el BX795. Lo que hace es, como hablábamos con los anticuerpos, es reducir la expresión de las citoquinas inflamatorias, es decir, directamente en aquellas sustancias líquidas, biológicas, que están causadas por el huésped, y se ha demostrado en modelos ex vivo, básicamente son modelos en cerdos, que una vez que se tratan estas córneas infectadas por herpes virus, se elimina, el virus se elimina. Todavía no se ha demostrado en modelos in vivo, pero en modelos in vivo hay diferencias estadísticamente significativas en la cantidad de inflamación que se ve en esas córneas. Ya para terminar, estos son solo ejemplos de muchas de las vías que se están utilizando ya a nivel inmunológico. Es un campo como el campo del cáncer, en donde cada uno de esos ligandos, cada uno de esos receptores, cada uno de esos factores estimulantes, como por ejemplo el Toll Cell-like receptor, pueden ser inhibidos, pueden ser bloqueados sin necesidad de atacar al virus. Sin embargo, aquí estamos hablando de evitar la replicación viral, evitar o disminuir la cantidad de biológicos inflamatorios que se encuentran en la superficie ocular o en la córnea que continúan esta inflamación crónica. Pero también estamos viendo nuevos tratamientos enfocados a resolución de secuelas ocasionadas por los virus. Y nada más para mencionarles algunos, por ejemplo, recientemente se ha aprobado por la FDA el Oxervad, que es factor de crecimiento neuronal. Y es un tratamiento que lo que hace es se utiliza para o está aprobado para queratitis neurotrófica. Entonces, lo que hace es que repara, al ser el factor de crecimiento nervioso, uno de los principales propulsores de que esas terminaciones nerviosas puedan seguir funcionando, y que normalmente con el herpes virus se apagan o se anestesian o no existen totalmente, se eliminan. Este tratamiento lo que hace, y pueden ver ustedes, que en pacientes que no sanaban con una epiteliopatía o úlcera continua neurotrófica, empiezan a mejorar y los resultados son impresionantes. Este tratamiento está disponible, es un tratamiento extremadamente caro en este momento, pero es solo un ejemplo de lo que pueden hacer estos tratamientos que nos pueden ayudar con este tipo de pacientes. El factor de crecimiento de los hepatocitos es otro tratamiento que se está utilizando en el mismo sentido. El factor de crecimiento de los hepatocitos se obtiene de células madres. Entonces, se dieron cuenta en el laboratorio que las células madres ayudaban a la reparación de las úlceras corneales secundarias a herpes y secundarias a queratitis neurotrófica. Entonces, pero investigando estas células, el factor que se identificó que era el que estaba ocasionando esta reparación es el factor de crecimiento de los hepatocitos. Este tratamiento, como pueden ver, estos son ojos de ratones, pero pueden ver la gran diferencia entre el control en la línea de arriba y al día 5 ya comparado con el control, cuando se les aplicó de manera tópica el factor de crecimiento de los hepatocitos. Está en ensayos clínicos, pero pueden ver aquí ustedes cómo a nivel, incluso a nivel histológico, la diferencia entre la córnea control y la córnea tratada con el factor de crecimiento de los hepatocitos. Es una córnea que parece casi normal después de haber hecho una lesión inflamatoria. Ensayo clínico, la foto es a nivel de laboratorio, pero lo que ven abajo es un ensayo clínico en humanos, en 108 participantes, que en teoría debe terminar en estos días. Entonces, en noviembre se supone que debe terminar. Entonces, esta es una forma nada más de darles una idea muy amplia. Obviamente no podemos meternos en detalles inmunológicos, pero de demostrar cómo la inmunología
nos va a ayudar a resolver este gran imitador que es el herpes, pero muchas otras de las enfermedades que estamos viendo que tienen su etiología de forma inmunológica. Gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Realmente yo me quedé con la piel de gallina con todo lo que nos has compartido, porque precisamente era lo que queríamos conocer. Queríamos darnos cuenta de que hay cosas apasionantes, estimulantes, soluciones que están creciendo, como en algún momento el pensar en que los trasplantes en niños fueran exitosos. Hace 30 años se hablaba de que no, y ahora resulta que la idea de trasplantar a un niño y trasplantar a un adulto no tiene diferencia. Entonces, así estamos viendo esto, ¿no? Yo con lo que tú nos acabas de compartir, que seguramente hay mucho más por ahí, creo que sí nos va a tocar ver alguna de esta clase de cosas, y que como todo en la industria y en la ciencia, pues las aplicaciones se multiplican y esto se vuelve una caja de Pandora, ¿no? Porque si hablamos de que hay un factor de crecimiento neuronal que es eficiente, pues de ahí se vuela la imaginación, ¿no? Y se va a resolver el tema de ojo seco, se va a resolver el tema de la neurotrofia, de algunos aspectos que no necesariamente sean oculares. Simplemente las mismas tecnologías que están buscando resolver los problemas de secciones de médula ósea también están aplicándose en oftalmología para lograr esta clase de soluciones. Esto está muy interesante. Entonces, no sé si hay alguna pregunta por parte de la audiencia en línea o parte de la audiencia aquí presente que podamos ser útiles. Sí, doctor. Te pido que te pares y hables en este micrófono para que las personas que están en línea te escuchen. Muchísimas gracias, doctor Rubiano. Buenas noches. El uso de aciclovir oral para tratar de eliminar esas úlceras o cicatrices corneales que hay y disminuir el tamaño y forma de ella, ¿por cuánto tiempo es lo que más se puede prolongar y a qué dosis? Bueno, recordar quizá la diferencia entre una ulceración activa, es decir, cuando tenemos replicación activa del virus, como lo escribió el doctor Amparo, pues ahí tenemos que dar dosis de tratamiento, ¿no? Dosis de tratamiento máxima. Generalmente cuando usamos aciclovir, lo usamos 400 miligramos, dividido 5 veces al día. Las guías, como bien lo mencioné, marcan 2 semanas, es como el tratamiento estándar. Obviamente va mucho dependiendo de la respuesta al tratamiento. Recordar que lo que está comprobado que ayuda a disminuir la cuestión inflamatoria y como tal las secuelas son los esteroides. Entonces, ahí sí, si tenemos un cuadro estromal activo, el esteroide es mandatorio y el esteroide sí lo podemos dejar a mediano o largo plazo, depende mucho del caso. Si opinan algo distinto. ¿Quiere agregar algo, doctor Amparo? Yo nada más complementaría, doctor Rubiano, en ese sentido, que se me hace muy importante su pregunta en dos líneas. La primera es de que sí está indicado el tratamiento crónico de aciclovir de una tableta cada 12 horas para evitar recurrencias, y que también hay evidencias de cuadros herpéticos en otras partes del cuerpo, como el herpes genital, en donde el aciclovir se usa para toda la vida, todos los días, el resto de la vida. ¿Sí? Entonces eso nos da ideas muy interesantes. La primera es la eficacia del medicamento para evitar las recurrencias. Y la segunda es, como bien nos mencionó el doctor Amparo con esa explicación tan elegante, de cómo el mecanismo de la acción de la aciclovir, al ser una forma que solamente se va a metabolizar en las células enfermas, el resto del medicamento no produce toxicidad. Y hay por ahí alguna referencia anecdótica en donde se hizo una comparación de la toxicidad del chocolate con la toxicidad de la aciclovir, y resulta que es más tóxico el chocolate que la aciclovir. Entonces, en ese
orden de ideas, le agradezco mucho su pregunta, doctor Rubiano, porque a veces tenemos miedo o los pacientes tienen miedo de los tratamientos prolongados que les dejamos de aciclovir. Y bueno, hay que sustentarlo con esta clase de criterios y bueno, pues también no está de más algún seguimiento de su serología hepática, su serología renal, porque se puede ser feo y cacarizo. O sea, el paciente puede tener otra clase de problemas y luego atribuirle a que nosotros le dejamos un tratamiento crónico y que tiene efectos, resulta que cambios en sus laboratoriales hepáticos o renales y se los atribuye a la aciclovir y no va por ahí. Entonces, a mí me gustaría preguntarle al doctor Juan Carlos Serna si tiene alguna preferencia explícita o alguna indicación muy puntual en donde prefiera no usar aciclovir y sí usar vanciclovir o valaciclovir. En ese sentido, no sé si haya algo que nos quieras comentar. Realmente yo he escuchado en algunas ponencias que hablan del uso del valaciclovir en pacientes resistentes. Que no sé, bueno, a lo mejor aquí el ideal para responder eso es el doctor Amparo, pero realmente hablando que es como una prodroga, no tendría por qué haber allí cierto grado de resistencia. Yo realmente tomo esa decisión más enfocada en la posología, porque eso sí, o sea, el paciente a lo mejor más añoso, el paciente a lo mejor que tiene alguna limitación para tomar su posología como debe de ser, 5 pastillas a lo largo del día, a diferencia del valaciclovir en el que lo podemos dejar 2 veces al día, y a forma de profilaxis podemos dejar una pastilla de valaciclovir diaria que es súper cómoda. Pues creo que sería como mi punto de elección, considerando también el precio, ¿no? O sea que pues el valaciclovir es más costoso que el aciclovir. No sé si opinen algo distinto. No, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que, no creo, está demostrado y publicado que las resistencias al aciclovir son mínimas. Es muy rara, es anecdótica, es una cuestión de comodidad y de precios, básicamente. En el contexto de la enfermedad en donde encontramos un paciente con varios virus activos al mismo tiempo, ¿cuál es la experiencia que has tenido, Juan Carlos? También quiero que me contestes, doctor Amparo, desde tu perspectiva, tanto clínica como investigador y como doctor en inmunología, ¿qué podemos esperar? A mí lo que me hizo mucho ruido es precisamente que a veces nos quedamos con la idea de que somos oftalmólogos, pero estamos viendo personas. Entonces, realmente, el hecho de que haya estas múltiples actividades de esta familia de virus tiene implicaciones sistémicas. Así cuando volteamos a ver al ojo porque tiene una uveitis y pensamos que sistémicamente puede generarle una enfermedad que puede alterar hasta su mortalidad, pues yo creo que esta perspectiva la podemos empezar a tener también con el paciente con herpes. Juan Carlos. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que la sospecha de la presencia de otras familias de virus, pues pueden llegar de varias formas. La primera, definitivamente, la clínica, ¿no? O sea, si el paciente tiene otra manifestación sistémica, que creo que siempre tenemos que, a veces se nos olvida en el interrogatorio, pero pues hay que tenerlo en cuenta. Esa sería la primera. Como bien mencionó ahorita el doctor Amparo, la resistencia al tratamiento también tiene que ser como un foquito de alerta. O pacientes que tienen manifestaciones clínicas distintas, que ya vimos que es un gran simulador, pero pues sí tenemos como ciertos hallazgos clásicos de ciertas familias de herpes. Entonces ahí es donde tenemos que indagar un poquito más en la presencia de algunas otras familias. Nada más para complementar lo que ya se comentó, las infecciones virales son muy comunes, son muy prevalentes. O sea, realmente si todo mundo se hiciera serologías, todos nos llevaríamos sorpresas, ¿no? Me imagino que tu pregunta viene en el contexto de sintomatología sistémica o el potencial riesgo de una afectación sistémica. En mi opinión, yo creo que la infección herpética, incluyendo otros virus como los que ya mencionaste, debería considerarla el oftalmólogo cuando la vemos como una infección secundaria al ojo. Siempre la infección primaria o la afectación primaria, yo en lo personal la considero como un problema del individuo, es sistémica.
Sabemos, porque las investigaciones más recientes nos lo demuestran, y hay casos muy interesantes de diferentes viruses, que infecciones por todos estos virus, citomegalovirus, Epstein-Barr, diferentes tipos de herpes virus, están relacionadas a largo plazo con otros problemas, neurológicos principalmente, algunos cánceres. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que es, por otro lado, completamente sano, y lo único que trae es un problema en los ojos, de todas maneras, saber que es un paciente que tiene una infección sistémica, que lo más seguro es que esté en el ganglio trigémino, pero puede estar en algún otro lugar, y tratarlo como un paciente sano de lo demás, pero que tiene un problema oftalmológico. Pero en cualquier duda, en pacientes con cierta edad, en niños, o en cualquier duda de pacientes que tienen periodos o procesos de malestar, que van, que vienen, que tienen cefaleas, fiebres, cansancio, yo creo que vale la pena apoyarnos con otro tipo de médicos, médicos generales, inmunólogos, infectólogos, en su caso pueden ser neurólogos, y tener en cuenta que nuestro paciente es un paciente que tiene una infección clínica por herpes. Recordemos lo que desafortunadamente no tenemos todo el tiempo para hablar de inmunología como deberíamos, que nunca nos dan suficiente tiempo. Pero recordemos que el simple hecho de que ese virus se está reactivando en nuestro paciente en su ojo ya nos habla de que hay un problema que no le está permitiendo a ese sistema inmune mantener latente el virus. Entonces, uno de los principales problemas, uno de los principales miedos de todos estos tratamientos que se están investigando y que vamos a verlos seguramente en 1 o 2 años, vamos a empezar a ver más, es que en los animales, cuando se hacen estos ensayos preclínicos en el laboratorio, el principal miedo que tienen los investigadores es la encefalitis. Que si te pasas en la modulación de las defensas del huésped, lo que tienes es infecciones sistémicas. Entonces, el virus anda ahí y hay que apoyarnos como oftalmólogos. No, y aparte es una encefalitis espongiforme necrotizante por virus herpes. O sea, es el mismo virus el que está generando a veces esto. Puede ser otros, pero aquí esa parte me gusta porque realmente es el desafío que tenemos, o sea, la latencia. Y la latencia, ahorita para terminar, porque ya estamos sobre tiempo, quiero que la veamos desde 2 matices. Uno, cómo en nuestra consulta diaria nosotros vamos a hablarle al paciente acerca de qué condiciones, aunque ya las mencionó Juan Carlos, debemos decirle que se aleje de ellas, que se mejore para que evite las recurrencias. Y por el otro lado, el tema de cuándo se justifica mantener el tratamiento de vía oral, una tableta cada 12 horas por meses o años. Y quiero escuchar la opinión de Juan Carlos y del doctor Amparo. Pues sí, digo, no hay como una receta de cocina, pero yo me atrevería a mencionar pacientes con recurrencias varias. Quizá ahí es debatido, ¿no? Porque la verdad es que, por ejemplo, alguien que tuvo alguna afectación a nivel de la córnea, una única infección, bueno, una recurrencia que ya afectó a nivel del estroma y está en el eje visual o cerca del eje visual, pues quizá yo no quisiera que jamás se volviera a reactivar. Entonces, es un paciente que desde mi punto de vista tiene criterio para dejarlo con profilaxis. Como ven, lo mencionaba en los estudios que hicimos en niños, que los niños son súper recurrentes. En niños hay buena evidencia de dejar el tratamiento mínimo 1 año, si no es que más. Pacientes con trasplante de córnea, yo creo que entran dentro de esa categoría, como mencionaba el doctor Ochoa, de pacientes que a lo mejor le dices, pues de aquí para que se acuerde. Creo que serían a lo mejor los criterios, o pacientes que desde el punto de vista inmunológico tengan pues, alguna condición que les genere un mayor riesgo de que tengan alguna reactivación, pacientes con cierto grado de inmunosupresión, pacientes que toman medicamentos inmunomoduladores. Creo que serían como los criterios básicos de prevenir esa recurrencia. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Doctor Amparo. Básicamente lo mismo. Yo pienso que sentido común, yo como especialista en inflamación, lo que trato de evaluar siempre es qué tan angry, decimos en inglés, qué tan fuerte, qué tan agresiva es esa inflamación, y cualquier posibilidad de que me afecte la función, de que yo crea que
este paciente, los niños obviamente tienen un sistema inmune que es es hiperactivo, entonces yo lo justifico. Yo, si tú me preguntas a mí, yo no me quiero llegar a los casos que presentaste ahí, entonces prefiero tomar mi aciclovir, si no indefinidamente, por al menos 3 años, que es lo que está documentado, y de ahí ir a 5 años. Ahora, si son casos muy leves, muy simples, que tú ves que la reacción inflamatoria está muy delimitada, que no te está causando neovascularización, que es otra de las grandes preocupaciones que tenemos, siempre no solamente ver la córnea y la transparencia, es voltear al limbo y ver qué está pasando en el limbo y si estamos viendo algunos vasos que no vemos en otro lado. Eso nos habla de actividad de lo que les comentaba yo antes, aunque el virus no está reactivado, esa inflamación latente en la superficie ocular está ahí y lo vemos a través de los vasos sanguíneos. Entonces, siempre hay que ver ese limbo. Y de hecho, esta es la expresión, o sea, cuando tenemos la inflamación disminuida, esos vasos se vuelven fantasma, ¿no? Entonces, hay una pregunta en el chat de las personas que están escuchando esta charla, en donde nos cuestionan sobre el tema del cianoaquilato y del parche con cianoaquilato. Sí, el cianoaquilato que tenemos disponible es la cola loca, es el cianoaquilato que usamos. Nosotros lo metemos en gas a esterilizar y lo utilizamos con una jeringa de insulina. O sea, ustedes pueden cortar el tubo de cola loca y con una aguja de tuberculina o con una aguja de insulina tomarlo, no se solidifica en la jeringa y se genera una gota muy fina para poder aplicarlo. Entonces ahí es cuando obtenemos ese parche delgadito en donde después de poner esa gota muy pequeña, podemos usar un pedazo de celofán que con un hisopo cortado con tijeras y untándole un poquito de cualquier ungüento de petrolato que quieran, tomamos esta parte de celofán, lo colocamos en la gota cuando todavía no está seca, le damos minuto, minuto y medio a que se seque sin moverlo, entonces ya generamos un parche con cianoaquilato con una superficie lisa, contiene un recubrimiento de acetato y una segunda parte de la misma intervención fue cuánto dura un parche con cianoaquilato. El parche puede durar lo que dure. O sea, si está bien puesto, si no hay epitelio abajo, si no hay traumatismo, si no hay movilización, el parche dura hasta 2 o 3 meses. Y lo que ideal es que dure mucho tiempo, porque mientras más tiempo dura, se genera proceso cicatrizal y proceso fibroso debajo del parche. Y hay pacientes que después de un parche exitoso de varios meses, al caérseles el parche, la perforación está resuelta. Entonces, eso sería lo que buscaríamos. Doctor Urbiano. Sí. Tomando en cuenta que el doctor Amparo mencionó que mucho de lo que se está investigando ahorita es cuestión de inmunología, ¿qué experiencia y si lo hacen, en qué forma y cuánto tiempo utilizan, por ejemplo, el suero autólogo o el plasma rico en plaquetas para tratar de controlar esto? No es algo que se utilice rutinariamente, sobre todo porque el suero autólogo para los que lo han usado, tiene la contraparte de que puede incrementar la inflamación. Entonces, realmente el suero autólogo, lo que se está haciendo a nivel de inmunología actualmente es hacer algo muy específico. O sea, activar ciertos puntos que son clave para el virus o para la autoinmunidad, que hace que esas sustancias, sobre todo interleuquinas proinflamatorias, estén activadas. Pero realmente, como un tratamiento, el suero autólogo, al menos yo no he escuchado que se utilice de manera rutinaria. No sé qué experiencia tengan ustedes. El suero siempre va a ser el recurso para un defecto epitelial y una vez que el defecto epitelial está resuelto, se suspende porque también tiene un efecto de promotor de neovascularización. Entonces, yo creo que son tratamientos de 2, 3 semanas, a veces hasta un mes, mes y medio máximo. Y si no obtenemos respuesta, volvemos a lo que yo decía, es que algo nos está faltando, algo no estamos
teniendo en cuenta, a lo mejor tenemos una deficiencia de células del limbo, a lo mejor tenemos una neurotrofia no solamente por herpes, sino es un paciente con una comorbilidad por diabetes, etcétera. Entonces tenemos que ampliar nuestro análisis y buscar otra clase de soluciones. Bueno, pues agradecemos a todo el mundo, a todos los que están aquí presentes por su amable atención y a los que nos escucharon vía internet por esta participación. Cedo la palabra al vicepresidente del colegio. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, doctor Serna, doctor Amparo. Una excelente plática realmente que nos da para hablar tranquilamente un congreso de herpes, ¿verdad? Y como dices, esto hablando solamente de córnea, si nos metemos a toda la patología que hay a nivel ocular y a nivel sistémico, es un congreso completo de esto, ¿verdad? Esto ahora sí que la plática de hoy es el reflejo o realmente lo que vamos a ver en nuestro próximo curso anual, en el 75º curso anual del Colegio de Oftalmólogos. Ponentes de esta calidad y pláticas de esta calidad es lo que vamos a tener el 7, 8, 9 y 10 de septiembre en el Hotel Hard Rock aquí de Guadalajara, para lo cual están invitados. La forma de inscripción es sumamente gentil a través de la plataforma que tenemos con YoSolution, pero también para quien tenga algún tipo de problema o duda sobre este tipo de inscripción, aquí a nivel del colegio los podemos apoyar para hacer transferencia bancaria. Pues este curso aparte tiene el aval del Consejo Mexicano de Oftalmología, para la cual nos da 23 puntos de forma presencial y 16 puntos de forma virtual, pero bueno, de forma presencial pues tenemos ahora sí que a los profesores para cualquier duda que podamos tener nos la puedan solucionar en ese momento, y sobre todo el contacto que tanto está haciendo falta y el estar saludando a los amigos. Si no hay algo más que podamos ofrecer el día de hoy, se cierra la sesión. Muchas gracias por su tiempo y gracias al Laboratorio Sofía también por la sesión.